¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al mundo, como cada fin de semana en el que la rompe un sudamericano. Ahí vamos a estar y todavía nos quedaron bastante videos sobre el fin de semana, bastante para analizar. Y en este caso nos encontramos con el partido que hizo Ángelo Preciado el día sábado, en el partido en el que Genk empata 2-2 frente al Cercle Bruges. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Lo importante es que empató 2-2 el Genk. Termina siendo un buen partido de Ángelo Preciado, que fue una de las figuras junto al mediocampista central y al 9 del equipo. Ya vamos a estar con las estadísticas, por supuesto, pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal y que actives la campanita. Y como no, que también te vayas a suscribir al canal secundario que está en el primer comentario fijado, donde subimos los videos que tienen más copyright. O sea, si hay algún ecuatoriano que está en la MLS y la está rompiendo y quieren saber sobre sus videos, como es el caso del 9 que tiene la selección ecuatoriana, que es Estrada, que el otro día metió un doblete y estuvo ahí el video, por supuesto, así que se pueden ir a suscribir también y activar la campanita. Y como no, vamos a arrancar con el partido que se mandó Angelito. Antes de ir con el video, te voy a invitar a que te descargues OneFootball en el primer comentario fijado para enterarte de las últimas novedades, como en este caso Ángelo Preciado, que la rompió toda. Bueno, si se quieren enterar de las últimas noticias de Ángelo Preciado en el Genk, o también de Gonzalo Plata en Valladolid, ¿a dónde va a ir Gonzalo Plata? Bueno, se descargan OneFootball y activan la campanita en cada jugador que quieran, que les va a llegar las noticias al instante sobre rumores de fichajes también, por ejemplo, si va a ir al Sevilla o no Gonzalo Plata, si se va a quedar, qué va a pasar con el futuro de él, o en el caso de Ángelo Preciado, si llega a meter algún gol, alguna asistencia. Bueno, les va a avisar la aplicación, se la descargan y, como no, sigan con el video. Ahora sí, vamos a darle pelea a lo que fue el video de Ángelo Preciado. Tengo preparado el otro video para el canal secundario, así que nada, si quieren ir a verlo, lo subo en un ratito nada más. Vayan a hacer el clic, se suscriben y listo, están ahí. Bueno, Angelito jugó un partidazo el día de sábado, el día de ayer iba a decir, el día sábado jugó un partidazo, jugó muy bien en todas las partes, jugó bien en la zona defensiva, jugó bien en la zona de ataque. Después vamos a ver que quizás hay un poco de responsabilidad en uno de los goles, pero yo les voy a dar mi punto de vista sobre esa jugada en cuestión en la que se ve nada. Se ve en la imagen a Ángelo, pero para mí no termina siendo responsabilidad de él del todo. Así que después la vamos a analizar de todas maneras. Fue un partido, la verdad, bastante positivo en todos los amplios, en todos los campos, en todos los puntos de vista, o sea, tanto de ataque como defensa, como en la elaboración en el mediocampo. Estuvo firme en todos los aspectos que podemos analizar. Si quieren, vamos con un poco de estadística. Zona defensiva. Tuvo 4 despejes, tuvo una intercepción, una de una en barridas ganadas, por ejemplo, 100% de efectividad, muy bien eso. Y una de las cosas que me gusta que tiene Ángelo es que cuando no hay que complicarse, no se complica. O sea, ¿vieron ahí la jugada que saca el bombazo para afuera en lugar de tocar para atrás al arquero y que el arquero salga jugando? Bueno, tiró el bombazo para afuera. Y eso es algo muy bueno. Este es una falta que no sé por qué se la cobran, pero bueno, es un toro, Ángelo. Te lleva puesto y es una locomotora, te arrastra directamente. Muy buen físico por parte de Angelito. Pero como les venía diciendo, es un jugador que no se complica. Si tiene la velocidad que tiene, es espectacular. Cada partido que lo veo está mejor físicamente y está más rápido, es algo positivo también. Pero no puedo terminar de decirlo porque siempre viene una jugada nueva. Los centros, espectacular, también ya lo vamos a analizar cuando llegue el momento de la asistencia. Pero les quería decir eso, que no se complica nunca. Es decir, si la pelota le queda picando en el área, no intenta salir jugando, la revolea. Y eso está perfecto. Obviamente uno tiene que tener confianza y arriesgar a salir jugando. Pero si la orden no es esa, si no te compliques, bomba para afuera y listo, y se terminó. Y así evitas bastantes errores. A esto me refería con el gol. Le comen la espalda al zaguero central, obviamente. Ángelo, que está en la posición ofensiva, tiene que retroceder a cubrir ese lugar. Llega a retroceder, llega a cubrir el espacio y termina siendo gol igual. Es una lástima. Pero bastante bien la cobertura defensiva por parte de Ángelo. Eso me gusta y es algo que quiero recalcar. Está muy bien siempre cubriendo las espaldas de los centrales. Obviamente el gol es una lástima, es una cagada.
pero termina haciendo bien el papel y creo yo que no es responsabilidad. Obviamente me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Esto sí es responsabilidad de él, tirando un pase al medio para salir jugando, ahí sí arriesgó y está bien, pero la termina defendiendo bastante bien, ahí recupera el balón, lo vieron. Y en el segundo tiempo hubo un papel ofensivo mucho mejor que en el primer tiempo. En el primer tiempo estuvo más pendiente por defender, eso también es algo a tener en cuenta. El 4 defiende y después ataca, y entonces estuvo construyendo bastante bien la zona defensiva en el primer tiempo, y a partir de esa confianza decidió trasladarlo al ataque. Y ahí vamos a ir con las estadísticas del ataque. Esperen que me dejé un par afuera. Duelos en el suelo ganados, 1 de 3. Y duelos aéreos ganados, 2 de 3. Así que eso también para tener en cuenta la zona defensiva. Cometió una sola falta y perdió 2 pelotas nada más. Ahora sí, vamos a la parte ofensiva, que es quizás en el punto más positivo que tuvo en este partido. Porque nada, fue lo mejor, tiró una asistencia, así que estuvo bastante firme en la zona de ataque. Y tuvo un remate al arco que se fue desviado, uno solo. Después, acá llega la jugada que quiero que vean. Miren cómo arranca la jugada del toca, va a buscar la devolución, tira un centro espectacular, se la puso en el pie. Y después termina definiendo muy bien el jugador de Genk para poner el 2-2. Era el gol del 2-2, por eso es tan importante la asistencia, por eso es tan importante la jugada y por eso es tan importante la asistencia que termina tirando. Bueno, seguimos con las estadísticas. Pases completados 20 sobre 35. Un punto a tener en cuenta es que no estuvo tan firme en los pases. O sea, erró 15 pases en todo el partido. Es cierto que es de los que más arriesga los laterales, los mediocampistas y los delanteros son los jugadores que más arriesgan con los pases. Entonces, obviamente te podés dar el lujo de quizás no tener una efectividad tan alta. Sin embargo, estuvo bastante flojo y como saben a mí me gusta hacer las críticas constructivas y ser objetivo a la hora de analizar. Y creo yo que es algo que por ahí hay que elaborar. Terrible la chilenita que se mandó ahí para defender. Todos los recursos tiene Angelito. Y bueno, y termina cayendo, obviamente. Mirá la chilena que se tiró. Cayó de espalda. No sé cómo no se hizo mierda. Es de goma, Ángelo. Es de goma. Es terrible, es muy acrobático. Tira muchas piruetas. Y bueno, tuvo un pase clave, que es el que termina siendo gol. 4 sobre 9 en pases largos. 44% de efectividad es un buen número. Y este es el punto que le voy a dar a Angelito Preciado, que creo yo que se lo merece. Bueno, acá ven el tiro que se va desviado. Bien pateado, igual bien probado. El punto que le quiero dar a favor, que yo siento que es una de las cosas que más trabaja él y que se nota que las tiene practicadas, son los centros. Los centros que tira Ángelo para mí son únicos. Y es cierto que ustedes saben que yo a Pervis es una de las cosas que más le pido en el momento de hacer el análisis que tiene que mejorar, que son los centros, tener más efectividad en los centros. Bueno, en este caso Ángelo cumple bastante bien con esa característica, con ese aspecto, y el día del sábado tuvo 2 de 5, o sea 40% de efectividad en centros, pero los centros de Ángelo tienen más peligro que los de Pervis. Eso no quita que Pervis tiene un pie excelente y que los tiros libres se tiene que encargar él y que patea muy bien de afuera del área. Y obviamente son dos jugadores con perfiles distintos. Pero es una de las cosas que quiero destacar de Angelito, que está muy bien en cuanto a los centros se refiere. O sea, la mayoría de los centros van a la cabeza de alguien. Y más teniendo un 9 como tiene acá en Genk, que tiene un 9 altísimo, gigante, que te baja todo, básicamente. Lo que le tires te lo va a bajar. Pero bueno, ustedes vieron que en el momento de la asistencia, el otro día Pervis tiró una asistencia similar a la que tiró hoy Ángelo. Y cuando conectan perfecto con la pelota, son centros venenosos que son incalculables. O sea, no podés calcular dónde va a caer, no sabés a dónde va a ir y por eso terminan siendo gol. Así que muy bien el partido de Ángelo. Me gusta que los ecuatorianos estén manteniendo el nivel, estén manteniendo la vara muy alta, porque va a ser importante para estas 2 últimas fechas que va a tener en las eliminatorias. Ojalá que le vaya de la mejor manera, como siempre les digo. A mí me gusta ver crecer esta selección, que la apoyamos desde que arrancó el ciclo Alfaro. Ustedes saben que hicimos videos acá de sobra, pero en el medio, al principio, sobre el final, siempre estuvimos haciendo videos sobre la selección y fuimos viendo el crecimiento. Y es terrible el salto que ha pegado, por ejemplo, el Ángelo Preciado de Independiente del Valle a hoy en día. Es una locura, es abismal el salto que han pegado, cómo se fueron creciendo los jugadores. Y hoy en día Ángelo es uno de los titulares indiscutidos de este Genk, que está bastante bien en la liga. No me fijé, les voy a decir ahora, ya para los que quieran. El Genk está octavo en la liga, con 45 unidades.
está... Bueno, bastante lejos. Pensé que estaba mejor. Le voy a ser sincero, pensé que estaba mejor. Está a 15, serían 22 puntos, creo, del primero. Sí, 22 puntos del primero. Y bueno, es una lástima que esté bastante lejos, la verdad. Pensé que estaba mejor. Pero bueno, lo que importa es que Ángelo jugó bien. Dejen un me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no, nos veremos en el próximo de Suda al Mundo o en un ratito nada más cuando subamos el futuro de Gonzalo Plata. Estén atentos al canal, Ojo. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao, chao.